Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida a este tu canal Sami Tarot. También agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios de este video. Te quiero muchísimo, mi Scorpio, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje especial de los arcángeles. Este es el arcángel Ariel. Te dice: enfoca tu energía en donde recibas mayor felicidad. Disfruta de poder moverte, de realizar y de conectar acciones para tu mayor beneficio. Yo te guiaré hacia el futuro de realización y plenitud que deseas. Ya estás recibiendo la ayuda que pediste. Wow, te estás diciendo: ahí estoy, ahí estamos para ayudarte, para apoyarte. Bueno, escribe en los comentarios del video: recibo toda la ayuda que necesito en este preciso momento. Bueno, o escribe: hecho está. Ahora sí vamos a comenzar nuestra lectura general y después vamos a hacer una lectura para el amor. ¿Listo? Esta lectura tiene dos partecitas, esa, lo que te digo, para el amor y en general, perdón, y después para el amor. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, en este instante hay ciertas cuestiones, ciertos problemas y dificultades que tú estás presentando, personas que se oponen a ti, muchas peleas, inclusive podrías estar presentando enfermedades que estén perjudicando tu buen desempeño en este preciso momento. Esas personas que tanto te pelean, que tanto te critican, bueno, son personas que se deberían de poner en tu lugar y darse cuenta que todos cometemos errores en determinado momento. También podría estar tú en las puertas o planeando un viaje para cuestiones de salud. Hazlo porque te va a ir muy bien en ese aspecto de tu vida. Decide por ti en este preciso instante. Ya no te pongas a, ¿cómo te digo?, a pensar en los demás, en lo que si dirán o no dirán. No, este es un momento de pensar en ti definitivamente. Eres una persona que ha tenido unas relaciones pasadas bastante tormentosas con cuestiones de celos y todas estas cuestiones, o sea, tóxicas, te podría decir. Tal vez ha sido tú o tu persona especial, y es momento de darte cuenta de que eso se ha convertido como en un patrón en tu vida y que aunque tal vez es tu culpa o no sea tu culpa, pero sí es momento de que soluciones eso para que la próxima relación que tú tengas sea una relación más armoniosa, más satisfactoria para ti, porque qué jartera, ¿no? Estar en una relación de estas tóxicas. Bueno, eso debe ser bastante desgastante, digo yo. Bueno, también me dicen las cartas: en este momento llegan noticias para ti, buenas noticias definitivamente, con respecto a dinero, con respecto a cuestiones económicas, llegan muy buenas noticias. Pero te dicen en este momento que seas más prudente con tus gastos, que no despilfarres tanto, que si te des tus gustos, tampoco tienes que ser huraño, tacaño, listo contigo, tampoco ese es el objetivo, pero que sí tengas mayor claridad de cuántos son tus ingresos, cuántos son tus gastos, y que no vayas a tener faltantes de dinero o endeudarte demasiado, que después no te permita llevar tu vida bien, ¿ya? Ten mucho cuidado con esta situación. Definitivamente conoces a una nueva persona. Mira lo que te estaba diciendo de sanar. Si tú sanas estas cuestiones de tu pasado, a que sí llega una persona nueva, pero primero a sanar tu corazón, a sanar tu niño, tu niña interior, para que las cosas de ahí en adelante funcionen mucho más bien. Viene un replanteamiento general en tu vida, como un giro de 180 grados. Es un momento de reflexionar, de hacer bien las cosas, es un momento de aprender cosas nuevas, cosas diferentes, y tú te vas a decidir definitivamente por eso. Es una época muy buena. ¿Listo? Eres una persona que siempre va a tener esa, como te digo, a pesar de que pasen los años por ti, vas a tener como esa disposición, esa jovialidad, esa alegría. No la pierdas,
no la pierdas. Sé siempre esa persona que llega a un lugar y que ilumina el lugar con tu sonrisa, con tu carisma, con tu carácter, con tus buenas acciones, con tus buenos pensamientos. Sigue haciéndolo así de ese momento. Tú estás queriendo saber como que cierto secreto, cierta cuestión que tú deberías, quisieras saber, no lo vas a saber. Listo, es algo que se va a quedar ahí en lo oculto, porque no es tiempo de que sepas aquella verdad. Vamos a ver qué te dice en este momento el arcángel Gabriel. Te dice: tú y yo nos encontramos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que en mi influencia, es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y abundancia en tu hogar. Bueno, entonces está muy pendiente acerca de mensajes que te va a enviar el arcángel Gabriel a través de, bueno, podría ser esta lectura de cartas, podría ser a través de un libro que estés leyendo, o una película, o algo que estés hablando con una persona cercana a ti, o veas una publicidad y dice algo que a ti te suene y que a ti como que te haga un clic por allá adentro. Es el arcángel Gabriel mandándote mensajes. Entonces, muy atentos en estos días. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos con la lectura para el amor, para las parejitas. Quiero que la nombres en voz alta, en voz baja, como tú quieras, en este preciso instante. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a ver qué siente por ti, qué espera y qué piensa de ti, y el futuro cercano y el consejo de tus guías espirituales para este instante de tu relación. Tu persona especial es una persona que realmente te quiere, que te ama, pero no se siente suficiente. A ratos siente que el amor que te tiene no te llena a ti. Entonces, si tú te has dado cuenta de eso, o te estás enterando de esto en este momento, o eres tú el que se siente de esa manera, es momento de hablar. Definitivamente es momento de llegar a acuerdos, de hablar muchísimas cosas, de concretar cosas entre ustedes dos, de algo más seguro, si es lo que realmente ustedes quieren con esta relación. Tu persona especial, que tú seas más, quiere, desea, añora que tú seas más apasionado, más apasionada, más entregada a la relación de ustedes dos. Quisiera que tuviera la misma pasión que él o que ella te demuestran en determinado momento. Tu persona especial te ve a ti como un príncipe, como una princesa, con una persona de un carácter enérgico, fuerte, decidido, con mucho orgullo, con mucho carisma. ¿Listo? Pero que quisiera que le impartieras, que le inyectaras más energía a tu relación, así mismo como él o como ella te ve, porque a ratos te ve como muy flojito, como muy flojita en la relación de ustedes. ¿Listo? En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que ustedes deben hablar, definitivamente. ¿Listo? Porque parece que el uno va por aquí y el otro va para allá. Como que tú piensas en blanco y tu persona especial piensa en negro. El uno en el sur y en el otro en el norte. Es momento de hablar y no hacerse ideas, suponer. Lo peor que tú puedes hacer, hay unos acuerdos, hay unas enseñanzas que se llaman los 4 acuerdos. Si quieren, búsquenlos y practíquenlos. Y uno de los acuerdos es no hacer suposiciones. ¿Listo? Porque a veces decimos, es que esa persona, yo supongo que él o que ella, como está conmigo, debe sentir esto, debe pensar esto, pero en realidad no se están cerciorando si realmente es eso así, de esa manera. La relación de ustedes, si ustedes hablan y concretan realmente lo que ustedes quieren el uno con el otro, puede llegar a algo muy bonito, a algo romántico, algo que realmente ustedes dos han querido, pero van a tener que hablar porque hay demasiadas ideas en el aire que podrían o no podrían ser verdad. Si ustedes están planeando irse lejos juntos o planean un viaje juntos, les conviene hacerlo, porque es un viaje donde van a poder estar los dos solos, van a poder compartir muchas cosas y van a poder darse cuenta si realmente quieren o no quieren estar juntos. Yo sé que sí, yo sé que sí quieren estar juntos el uno con el otro.
Mira, ustedes tienen que ponerle más energía, o sea, a esta relación. Están como muy quietos, muy quedaditos. Y no sea que sea como las aguas que se estancan y después se pudren y después pierden vida y después comienzan a no ser tan agradables. Bueno, entonces a ponerle vida a esta relación. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles a ti a través del arcángel Raziel. Eres capaz de ser un canal de servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas. Wow, confía en que no corres peligro por tener una vida mágica. Está siendo contenido. Mira, te dicen muy especialmente a ti. Tú tienes unos dones para conectar con el mundo espiritual y tal vez te estás como que resistiendo a eso. No te resistas más, comienza a averiguar, a investigar, busca un maestro, una maestra. El maestro no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser un libro, puede ser, no sé, tu guía espiritual, tu yo interior, que es el mejor maestro que tú puedas tener, pero búscalo en este instante porque te están requiriendo. Tal vez las cosas en las cuestiones del amor no te están funcionando tan bien porque hay algo que tú debes concretar en otro aspecto de tu vida para que las cosas funcionen bien en general, ¿listo? En general. Tal vez esa mesa o ese trípode que tú tienes como que tiene una patita como chuequita, flojita, necesitas ajustar todos los aspectos de tu vida para que funcione todo bien. Bueno, si quieres escribir algo bonito en los comentarios de este video, puedes escribir: llega a mi vida la luz, a mi familia, a mi pareja, el amor y la prosperidad. O escribe, hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas escorpiones y escorpionas, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, luz, amor y los espero en una próxima oportunidad.